existe una forma de ausencia que es más presente que cualquier presencia física. Una forma de estar lejos que habita cada célula, cada respiración, cada momento silencioso de quien se queda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, cuando se alejan, dejan un vacío que parece mayor que el espacio que ocupaban? ¿Por qué ciertas ausencias reverberan como ecos infinitos en el alma de quien permanece? Hoy vamos a sumergirnos en los territorios misteriosos de la nostalgia inconsciente, aquella que surge sin aviso, sin lógica aparente, pero con una fuerza que desarma hasta los corazones más blindados. Vamos a comprender los mecanismos invisibles que transforman a una persona común en una presencia que, incluso ausente, sigue vibrando en el universo interior de alguien, creando olas de nostalgia que ni él mismo consigue descifrar. Soy José Zavala, y en las 2 décadas que dediqué al estudio de la psique humana, descubrí que la verdadera nostalgia no se trata de pérdida o carencia, sino del reconocimiento inconsciente de una completitud temporal que fue experimentada y ahora resuena como una música distante. Se trata de la memoria celular de un estado de ser que trascendió lo común y tocó algo eterno. Antes de adentrarnos en este viaje de descubrimiento, comparte conmigo, ¿desde dónde nos ves? ¿Cuál fue la reflexión o historia que más tocó tu corazón aquí en el canal? Tus experiencias alimentan nuestra sabiduría colectiva y enriquecen este camino de autoconocimiento. La alquimia silenciosa de la ausencia presente. La nostalgia que surge sin explicación lógica es siempre resultado de algo que Jung llamaría un encuentro arquetípico. Momentos en los que 2 almas se reconocen en dimensiones que trascienden la conciencia. Cuando una mujer logra despertar esa nostalgia inconsciente en un hombre, no se trata simplemente de hacerse ausente. Ella está activando memorias ancestrales de completitud que habitan en las capas más profundas de la psique masculina. Imagina que cada ser humano lleva dentro de sí fragmentos de una música cósmica, notas dispersas de una sinfonía mayor. La mujer que despierta nostalgia silenciosa es aquella que, durante su presencia, logró armonizar esas notas dispersas, creando momentos de melodía completa. Cuando se aleja, no es solo su presencia física la que falta, es la música que ayudó a componer en el universo interior de él. Esa alquimia sucede en capas tan sutiles que escapa al radar de la conciencia. Puede estar presente en una sonrisa que guarda misterios no revelados, en un silencio que habla más que las palabras, en una mirada que reconoce aspectos de él que ni él mismo había descubierto. Son momentos aparentemente simples que, sin embargo, plantan semillas de eternidad en el jardín de su alma. El hombre que experimenta esa nostalgia misteriosa frecuentemente se encuentra perdido en su propia experiencia. No logra explicar por qué piensa en ella en momentos aleatorios, por qué su memoria se convierte en un portal que lo transporta a sensaciones que no sabía que podía sentir. Es como si ella hubiera despertado un idioma emocional que él desconocía poseer. Los templos invisibles de la memoria afectiva dentro de cada ser humano existen espacios sagrados donde guardamos no solo recuerdos, sino estados de ser. Son como templos invisibles construidos no de piedra y madera, sino de momentos, sensaciones y reconocimientos mutuos. La mujer que despierta nostalgia silenciosa es aquella que logró consagrar uno de esos templos, convirtiéndose no solo en un recuerdo, sino en una atmósfera emocional que puede ser revivida a través de la simple evocación de su esencia. Estos templos de la memoria afectiva se construyen a través de lo que llamo momentos de suspensión temporal, instantes donde el tiempo común se disuelve y 2 conciencias se encuentran en un presente eterno. Puede ser durante una conversación donde las palabras fluyen como agua, revelando profundidades insospechadas. Puede ser en un silencio compartido que comunica más que 1000 discursos. Lo que hace que esos momentos sean tan poderosos
es que activan simultáneamente múltiples dimensiones de la experiencia humana. No, se trata solo de atracción física o compatibilidad intelectual, sino de una resonancia que abarca desde los sentidos más primitivos hasta las aspiraciones más elevadas del alma. Es como si, en su presencia, todas las frecuencias de su ser encontraran armonía. Cuando ella se ausenta, esos templos permanecen activos. El hombre puede estar ocupado en sus actividades cotidianas cuando, de repente, un aroma, una melodía, una cualidad particular de la luz del día, despierta uno de esos espacios sagrados. Instantáneamente, es transportado no solo a un recuerdo específico, sino a un estado de ser que solo experimentó en su presencia. La nostalgia silenciosa nace de esa discrepancia entre el estado ordinario de su conciencia y esos momentos de trascendencia que ella ayudó a crear. Es como si hubiera probado de una fuente de agua cristalina, y ahora todos los demás sabores parecieran insuficientes, sin que logre comprender exactamente qué es lo que falta. La danza de los arquetipos complementarios. En el universo de la psicología junguiana, comprendemos que cada individuo lleva dentro de sí aspectos tanto masculinos como femeninos, el animus y el ánima. La mujer que despierta nostalgia misteriosa es aquella que logra danzar armoniosamente con esos arquetipos internos, activando aspectos de la personalidad masculina que frecuentemente permanecen dormidos. Ella no se relaciona únicamente con su persona consciente, la máscara que él presenta al mundo, sino que logra tocar directamente su ánima, el aspecto femenino de su psique que guarda sus potenciales de sensibilidad, creatividad e intuición. Cuando eso sucede, el hombre experimenta una sensación de completitud que trasciende cualquier relación común. Esa danza arquetípica no ocurre a través de estrategias conscientes o técnicas de seducción. Ella emerge de una autenticidad tan profunda que resuena directamente con las capas más genuinas de su personalidad. Es como si hablara directamente con su alma, ignorando todas las defensas y construcciones que él creó para navegar por el mundo. El resultado es una experiencia de reconocimiento mutuo que opera en frecuencias ancestrales. No es solo «me gusta ella» o «ella me atrae», sino «ella despierta en mí aspectos de quien verdaderamente soy». Este descubrimiento de sí mismo a través del otro crea una dependencia emocional sutil, pero profunda. No una dependencia neurótica basada en carencia, sino una dependencia sagrada basada en el reconocimiento de potenciales elevados. Cuando ella se aleja, lo que él siente no es solo su falta, sino la falta de la versión expandida de sí mismo que solo emergía en su presencia. Es la nostalgia de una versión de su propia alma que ella ayudaba a despertar. Por eso la sensación es tan confusa e inexplicable. Él extraña algo que ni siquiera sabía que poseía: las frecuencias invisibles de la conexión energética. Además de los aspectos psicológicos, existe una dimensión energética en la nostalgia silenciosa que desafía nuestra comprensión convencional. Ciertas personas operan en frecuencias vibratorias que crean campos de resonancia únicos. Cuando dos personas logran sincronizar esas frecuencias, se establece una conexión que trasciende los límites físicos y temporales. La mujer que despierta nostalgia misteriosa frecuentemente posee una cualidad energética que denomino presencia expansiva. No se trata de carisma o magnetismo personal en el sentido tradicional, sino de una capacidad de amplificar el campo energético de las personas a su alrededor. En su presencia, el hombre no solo se siente mejor, se convierte literalmente en una versión expandida de sí mismo. Esa expansión ocurre en múltiples dimensiones. Su creatividad fluye más libremente, su intuición se agudiza, su capacidad de vulnerabilidad se profundiza, su coraje se intensifica. Es como si ella funcionara como un amplificador natural de sus mejores cualidades, no a través de un estímulo externo, sino mediante una resonancia que despierta potenciales latentes. Cuando ella se ausenta físicamente,
esa resonancia energética no desaparece de inmediato. El campo que fue creado durante su presencia continúa reverberando por un tiempo, pero gradualmente comienza a disiparse. La nostalgia silenciosa nace de la memoria celular de esa expansión energética. El cuerpo y el alma recuerdan el estado elevado que experimentaron y sienten la ausencia de esa vibración amplificada. Por eso la nostalgia a menudo surge en momentos inesperados. El hombre puede estar en un estado de receptividad especial, durante una caminata solitaria, al escuchar una música conmovedora, durante una puesta de sol particularmente hermosa, cuando de repente su conciencia intenta acceder a aquella frecuencia expandida que solo experimentaba en su presencia. La imposibilidad de alcanzar ese estado solo genera una nostalgia que no logra nombrar ni explicar. Si estas reflexiones están tocando algo profundo en ti, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana nos sumergimos juntos en territorios inexplorados de la psique humana, desvelando los misterios que gobiernan nuestras conexiones más significativas. El lenguaje secreto de los vacíos significativos. Existe una diferencia fundamental entre la ausencia común y lo que llamo vacío significativo. La ausencia común es simplemente la no presencia de alguien, neutra, sin carga emocional especial. El vacío significativo, en cambio, es un espacio que mantiene la forma energética de aquello que ya no está presente, como una huella invisible, que continúa latiendo con vida propia. La mujer que logra crear vacíos significativos es aquella que no solo ocupa espacio cuando está presente, sino que transforma cualitativamente la experiencia de estar vivo. Su presencia no es aditiva, no es simplemente vida normal más ella, sino transmutativa. En su presencia, la propia naturaleza de la experiencia se altera, como si trajera consigo una cualidad de ser que eleva toda la atmósfera existencial. Esos vacíos significativos se manifiestan a través de lo que los poetas llamaron ausencia presente. Es cuando el hombre está solo en un café que frecuentaban juntos y siente no solo que ella no está allí, sino que la cualidad especial de estar en ese café, cualidad que solo existía cuando estaban juntos, también se ha ausentado. El lugar permanece igual físicamente, pero ha perdido una dimensión de significado que solo ella lograba activar. La nostalgia silenciosa nace cuando esos vacíos significativos comienzan a multiplicarse. No son solo lugares específicos, sino cualidades de experiencia que se han vuelto asociadas a su presencia. La forma en que él reía cuando estaba con ella, el coraje que sentía para ser vulnerable, la facilidad para acceder a su creatividad, la sensación de que el mundo era un lugar más bello y lleno de posibilidades. Cuando esas cualidades experienciales se ausentan junto con ella, el hombre se encuentra en un mundo que, aunque físicamente idéntico, parece haber perdido algunos colores, algunos sabores, algunas dimensiones de posibilidad. Es una experiencia desconcertante porque no logra identificar exactamente qué ha cambiado. Solo sabe que algo esencial está faltando. La teoría de los espacios intermedios. Uno de los descubrimientos más fascinantes en mi práctica clínica es el concepto que desarrollé llamado espacios intermedios, territorios psicológicos que existen solo en la intersección entre dos conciencias específicas. Esos espacios no pertenecen ni a él ni a ella individualmente, sino que emergen exclusivamente del encuentro entre sus esencias únicas. Imagina dos formas geométricas complejas que, al superponerse, crean un área de intersección con propiedades completamente nuevas, propiedades que no existen en ninguna de las formas originales. Así funcionan los espacios intermedios en 1900. Las relaciones humanas profundas son dimensiones de experiencia que solo pueden ser accedidas a través de la combinación específica de esas dos conciencias. La mujer que despierta nostalgia silenciosa es aquella que logró co-crear
espacios intermedios particularmente ricos y transformadores. Tal vez sea una forma única de humor que solo emerge cuando están juntos. Tal vez sea una profundidad de conversación que alcanza territorios que ninguno de los dos logra acceder por sí solo. Tal vez sea una cualidad de presencia que transforma actividades mundanas en experiencias trascendentes. Esos espacios intermedios se convierten en países secretos que solo pueden ser visitados con el pasaporte de la presencia mutua. Cuando ella se ausenta, esos países se vuelven inaccesibles, pero la memoria de su existencia permanece viva. Es como si el hombre recordara una patria maravillosa donde ya vivió, pero a la cual no consigue encontrar el camino. La nostalgia silenciosa es frecuentemente la añoranza de esos espacios intermedios perdidos. No es solo la falta de ella como individuo, sino la falta de dimensiones enteras de experiencia que solo existían en la confluencia de sus presencias. Es la nostalgia de una versión de realidad que fue co-creada y que ahora ya no puede ser accedida. El fenómeno de la memoria celular afectiva. Recientes descubrimientos en la neurociencia y en la psicología corporal revelan que nuestras experiencias emocionales más significativas quedan grabadas no solo en nuestra mente, sino en cada célula de nuestro cuerpo. Lo que llamo memoria celular afectiva es la capacidad que tiene nuestro organismo de almacenar no solo lo que sucedió, sino cómo nos sentimos cuando sucedió. La mujer que despierta nostalgia misteriosa es aquella que logró grabar sus impresiones en las capas más profundas de la memoria celular masculina. Esto ocurre cuando la experiencia de estar con ella es tan intensa y transformadora que el cuerpo literalmente se reorganiza para incorporar esa nueva cualidad de existencia. Puede ser la sensación de relajación profunda que solo experimentaba en su presencia, como si cada músculo de su cuerpo finalmente pudiera descansar de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Puede ser una cualidad de vitalidad que emergía cuando estaban juntos, como si cada célula despertara a una versión más vibrante de sí misma. Esas impresiones celulares crean lo que los científicos llaman memorias somáticas, recuerdos que residen en el cuerpo y que pueden ser activados por estímulos sutiles, un perfume similar, una música que sonaba cuando estaban juntos, incluso una cualidad específica de luz que recuerda el brillo en sus ojos. Cuando esas memorias somáticas son activadas en la ausencia de ella, el cuerpo experimenta una especie de disonancia existencial. Las células recuerdan un estado de ser más elevado, pero no consiguen encontrar la fuente que originalmente lo provocó. Es como si el cuerpo hubiera aprendido una nueva música y ahora no pudiera encontrar el instrumento que la producía. Esa disonancia se manifiesta como una inquietud sutil, una sensación de que algo importante falta, incluso cuando todo en la vida parece estar en orden. Es la nostalgia silenciosa traducida en lenguaje corporal, una añoranza que habita las células y que se comunica a través de suspiros inexplicables, miradas perdidas hacia el horizonte y una sensación constante de que la vida podría ser más plena. La dimensión temporal de la nostalgia inconsciente. Una de las características más misteriosas de la nostalgia silenciosa es cómo opera fuera de los patrones convencionales del tiempo. No sigue la lógica lineal de cuanto más tiempo pasa, menos la extraño. Al contrario, frecuentemente se intensifica con el tiempo, como si ganara densidad y profundidad a medida que se sedimenta en las capas más profundas de la conciencia. Esto ocurre porque la verdadera nostalgia no es añoranza del pasado, sino reconocimiento de posibilidades de futuro que fueron vislumbradas y luego se volvieron inaccesibles. La mujer que despierta esa nostalgia misteriosa es aquella que logró mostrar al hombre no solo quién era en su presencia, sino quién podía llegar a ser a través de esa conexión. Ella funcionó como una ventana hacia versiones potenciales de su propia existencia, versiones más valientes, más creativas,
más vulnerables, más auténticas. Cuando esa ventana se cierra con su ausencia, lo que permanece no es solo el recuerdo de lo que fue, sino la percepción dolorosa de lo que podría haber sido. La dimensión temporal de la nostalgia también se manifiesta a través de lo que llamo presente eterno retroactivo. Son momentos que fueron vividos con ella que adquieren una cualidad atemporal, convirtiéndose en pequeñas eternidades encapsuladas en la memoria. Esos momentos no envejecen, permanecen siempre vibrantes, siempre presentes, como si existieran fuera del flujo normal del tiempo. Por eso la nostalgia puede surgir con fuerza total, incluso años después. Esos momentos eternos permanecen activos en el inconsciente, y cualquier estímulo que los evoque puede instantáneamente transportar al hombre de regreso a esa cualidad de presencia, haciendo que su ausencia se vuelva nuevamente aguda e inmediata. La alquimia de la transformación, a través de la ausencia. Paradójicamente, algunas de las transformaciones más profundas que una persona puede provocar en nuestra vida ocurren no a través de su presencia, sino a través de la cualidad específica de su ausencia. La mujer que logra despertar nostalgia silenciosa muchas veces se convierte en un catalizador de crecimiento, incluso cuando no está físicamente presente. Su ausencia funciona como un espejo que refleja aspectos de nuestra personalidad que solo emergieron en la interacción con ella. El hombre se ve confrontado con la pregunta: ¿quién soy yo cuando ella no está aquí para despertar esas cualidades en mí? Esa pregunta puede convertirse en el inicio de un viaje de autoconocimiento profundo. La nostalgia silenciosa se transforma entonces de una experiencia de carencia en una herramienta de desarrollo personal. El vacío que ella dejó se convierte en un mapa de los aspectos de sí mismo que él quiere desarrollar, independientemente de su presencia. Es como si ella hubiera plantado semillas de posibilidad que ahora pueden crecer incluso en su ausencia. Algunos hombres descubren que la nostalgia misteriosa que sienten es, en realidad, nostalgia de versiones más elevadas de sí mismos que solo emergían en su presencia. Ese reconocimiento puede convertirse en una motivación poderosa para cultivar esas cualidades de forma independiente, transformando su ausencia en la presencia de una versión expandida de sí mismo. Los rituales inconscientes de la presencia ausente. Cuando alguien despierta nostalgia silenciosa profunda, frecuentemente surgen lo que llamo rituales inconscientes de la presencia ausente. Comportamientos sutiles a través de los cuales la persona mantiene una conexión energética con quien está físicamente distante. Esos rituales pueden ser conscientes o completamente inconscientes. Puede ser el hábito de mirar el teléfono, esperando un mensaje que no llega. Puede ser pasar por lugares que frecuentaban juntos, no con la intención consciente de recordarla, sino porque esos lugares mantienen una cualidad energética que resuena con la memoria de su presencia. Algunos hombres desarrollan rituales más sutiles: escuchar una música que ella mencionó, leer un libro que ella recomendó, o simplemente mantener un espacio interior dedicado a ella, como un santuario mental donde su esencia permanece, viva y accesible. Esos rituales sirven como puentes entre la realidad presente y la memoria afectiva. No son intentos de traerla de vuelta, sino formas de mantener activa la parte de sí mismo que solo despertaba en su presencia. Son prácticas inconscientes de preservación energética. Lo interesante es que muchas veces esos rituales se vuelven más intensos con el tiempo, no menos. A medida que la memoria de su presencia se destila y se purifica, eliminando elementos superficiales y manteniendo solo lo esencial, los rituales también se refinan, volviéndose cada vez más precisos al evocar la cualidad específica de presencia que ella proporcionaba. La sabiduría oculta de la incompletitud consciente. Una de las lecciones más profundas que la nostalgia silenciosa puede enseñarnos es el valor de la incompletitud consciente. Vivimos en una cultura que promueve la ilusión de que debemos ser completos por nosotros mismos, que la dependencia
emocional es siempre una debilidad, que el ideal es la autosuficiencia absoluta. La nostalgia misteriosa nos enseña una verdad diferente, que somos seres intrínsecamente relacionales, que nuestra completitud emerge no del aislamiento, sino de la capacidad de formar conexiones profundas que nos transforman. La mujer que despierta. Esa nostalgia nos muestra que existen aspectos de nuestra propia naturaleza que solo pueden ser accedidos a través del encuentro con otro. Esa incompletitud no es una falla o una carencia neurótica, sino una apertura sagrada, a través de la cual podemos seguir creciendo y evolucionando. Es el reconocimiento de que somos seres en permanente construcción y que ciertas personas funcionan como coarquitectas de lo que estamos llegando a ser. La sabiduría está en aprender a honrar esa incompletitud sin volverse dependiente de ella. Es posible sentir nostalgia profunda por alguien mientras simultáneamente se cultiva la propia plenitud. Es posible reconocer que ciertas personas despiertan aspectos únicos de nuestra personalidad sin perder el centro de nuestra propia identidad. La nostalgia silenciosa, cuando se comprende de esa manera, se transforma de sufrimiento en gratitud. Se convierte en un reconocimiento de la riqueza que ciertas personas trajeron a nuestra vida, incluso aunque haya sido temporalmente. Es una celebración de la capacidad humana de tocar y ser tocado en niveles que trascienden lo ordinario. El lenguaje energético de los encuentros alquímicos. No todos los encuentros humanos poseen potencial alquímico. La mayoría de nuestras interacciones ocurren en frecuencias superficiales, tocando solo las capas más externas de nuestra personalidad, pero ocasionalmente encontramos a alguien que opera en frecuencias más profundas, alguien cuya presencia activa procesos de transformación que normalmente permanecen dormidos. La mujer que despierta nostalgia silenciosa es siempre alguien con quien tuvimos un encuentro alquímico, un tipo de interacción que transforma a ambos participantes en versiones más refinadas de sí mismos. Esos encuentros no siguen guiones sociales convencionales, sino que emergen de una autenticidad mutua que crea espacio para revelaciones inesperadas. Durante un encuentro alquímico, ambas personas sienten que pueden ser completamente ellas mismas, sin máscaras ni defensas. Paradójicamente, ese permiso para ser auténtico frecuentemente revela aspectos de la personalidad que ni ellos mismos conocían. Es como si la presencia del otro funcionara como un catalizador que acelera procesos de autoconocimiento que normalmente tardarían años en desarrollarse. El lenguaje energético de esos encuentros es sutil, pero inconfundible. Existe una cualidad de presencia mutua que trasciende las palabras, un reconocimiento silencioso que ocurre en capas más profundas de la conciencia. Es como si dos almas se saludaran en un idioma que antecede a las palabras. Cuando ese tipo de encuentro se interrumpe por la ausencia física, lo que permanece no es solo el recuerdo de momentos específicos, sino la memoria energética de un estado de ser más elevado. La nostalgia silenciosa es la añoranza de esa frecuencia expandida de existencia, que solo emergió a través de la alquimia del encuentro. La geografía emocional de la presencia ausente. Cada persona significativa que pasa por nuestra vida deja lo que llamo geografía emocional, un mapeo interno de territorios afectivos que solo existían en la intersección con esa persona específica. La mujer que despierta nostalgia misteriosa es aquella que logró crear una geografía emocional particularmente rica y diversificada. Esa geografía puede incluir paisajes internos que nunca habían sido explorados, valles de vulnerabilidad donde él se permitió ser visto en su fragilidad, montañas de coraje donde descubrió fuerzas que no sabía poseer, océanos de creatividad donde su imaginación finalmente encontró libertad para navegar. Cuando ella se ausenta, esos territorios emocionales no desaparecen de inmediato, sino que se vuelven inaccesibles. Es como si mapas de regiones preciosas de su propia alma hubieran sido temporalmente confiscados. Él sabe
que esos lugares existen dentro de sí, pero ya no logra encontrar el camino. La nostalgia silenciosa, muchas veces, es la añoranza de esa geografía emocional perdida. No es solo la falta de ella como persona, sino la falta de acceso a dimensiones de sí mismo que solo emergían en su presencia. Es la nostalgia de una versión más completa de su propio paisaje interior. Con el tiempo, algunos hombres aprenden a desarrollar sus propias rutas hacia esos territorios emocionales, transformando la geografía co-creada en un paisaje interno independiente. Otros permanecen esperando a un guía que los conduzca de regreso a esas regiones preciosas de sí mismos. Mientras nos acercamos al final de este viaje de descubrimiento, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias con la nostalgia silenciosa. Tal vez reconozcas algunos de esos patrones en tu propia vida, sea como alguien que despierta esa nostalgia en otros, sea como alguien que la experimenta en relación con personas significativas. El arte de honrar la nostalgia, como maestra. La nostalgia silenciosa, cuando se comprende en su dimensión más profunda, se revela no como un sufrimiento que deba evitarse, sino como una maestra sabia que nos enseña sobre la naturaleza sagrada de las conexiones humanas transformadoras. Nos recuerda que somos seres capaces de afectar y ser afectados en niveles que trascienden nuestra comprensión consciente. Honrar la nostalgia como maestra significa reconocer que ella aporta información valiosa sobre quiénes somos cuando operamos en nuestra frecuencia más elevada. Nos muestra aspectos de nuestra personalidad que quizás solo emergen en ciertas compañías especiales, revelando potenciales que podemos elegir cultivar independientemente de la presencia de esos catalizadores humanos. La verdadera sabiduría no está en eliminar la nostalgia, sino en aprender a traducir sus enseñanzas en crecimiento personal. Cada ola de añoranza puede convertirse en una oportunidad de preguntar: ¿qué me está enseñando esta nostalgia sobre quién puedo llegar a ser? Cuando transformamos la nostalgia de experiencia pasiva en herramienta activa de autoconocimiento, deja de ser fuente de sufrimiento y se convierte en fuente de inspiración. La ausencia de la persona se transforma en la presencia de posibilidades expandidas de crecimiento personal. La responsabilidad sagrada de despertar nostalgia. Para aquellas que reconocen en sí mismas la capacidad de despertar nostalgia silenciosa en otros, surge una responsabilidad sagrada. Comprender ese poder es también asumir la responsabilidad ética de cómo utilizarlo. No se trata de manipular o controlar, sino de reconocer que nuestra presencia puede tener impactos profundos y duraderos en la vida de otras personas. La verdadera maestría está en usar esa capacidad para elevar, inspirar y catalizar el crecimiento de las personas que encontramos en nuestro camino. Se trata de ser una presencia genuinamente transformadora, no para satisfacer nuestro ego, sino para contribuir a la evolución consciente de nuestra especie. Cuando despiertas nostalgia silenciosa en alguien, estás, esencialmente, plantando semillas de posibilidad en su alma. La cuestión ética fundamental es: ¿qué tipo de jardín estás ayudando a cultivar? ¿Tus semillas florecen hacia la luz o crean dependencias que disminuyen la autonomía de la persona? La responsabilidad sagrada es siempre usar nuestra influencia para alentar el crecimiento independiente, para despertar potenciales que la persona pueda seguir desarrollando, incluso en nuestra ausencia. Es ser un catalizador de evolución, no una fuente de dependencia emocional. El misterio eterno de la conexión humana. Llegamos al final de nuestra exploración sobre los misterios de la nostalgia silenciosa, pero la verdad es que algunos aspectos de la conexión humana permanecerán siempre como territorios de misterio. Hay algo en la naturaleza de los encuentros verdaderamente transformadores que desafía nuestra necesidad de explicación total. Tal vez la magia resida precisamente en esa cualidad inefable,
en esa capacidad que ciertos encuentros tienen de tocarnos en dimensiones que trascienden nuestra comprensión racional. La nostalgia silenciosa es uno de los idiomas a través de los cuales nuestra alma habla sobre experiencias que fueron demasiado significativas para ser procesadas solo por la mente consciente. Lo que sabemos con certeza es que la capacidad de despertar y experimentar nostalgia profunda es uno de los dones más valiosos de la experiencia humana. Es un indicador de que vivimos vidas ricas en conexión auténtica, de que nos permitimos ser tocados y transformados por el encuentro con otras conciencias. En un mundo que frecuentemente promueve relaciones superficiales y conexiones instantáneas, la nostalgia silenciosa nos recuerda la belleza y el valor de las interacciones que dejan huellas duraderas en nuestra alma. Nos enseña que algunos encuentros son demasiado valiosos para ser olvidados y demasiado significativos para ser replicados. Si esta inmersión en los misterios de la nostalgia tocó algo profundo en ti, te invito a suscribirte al canal, compartir tus reflexiones en los comentarios y, más importante aún, honrar tus propias experiencias de nostalgia como mensajes valiosos sobre la calidad de las conexiones que eres capaz de formar e inspirar. Recuerda, no solo estás viviendo relaciones, estás participando en la danza sagrada de la evolución consciente. Cada persona que despierta nostalgia en ti y cada persona en quien despiertas nostalgia está contribuyendo al refinamiento de tu capacidad de amar y ser amado en niveles cada vez más profundos. Sigue honrando el misterio, sigue explorando las profundidades de tu propia capacidad de conexión y sigue siendo una presencia que puede despertar lo mejor en las personas que cruzan tu camino. O ChatGPT dice, el mundo necesita más personas que comprendan la responsabilidad sagrada de tocar otras vidas de forma transformadora. Hasta nuestro próximo encuentro en este viaje infinito de descubrimiento sobre los misterios del corazón humano.